La Biblia dice que Él volverá con gran gloria y majestad. ¿Alguien puede decir amén? Él volverá por su iglesia. Oh, dele gloria esta noche. Como el relámpago sale en el oriente, va al occidente, así será. Cuando vuelva el Señor, como un ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. No los oigo. Con voz de mando descenderá del cielo y tocará trompeta, así será. Cuando vuelva el Señor, Él llamará a los que han dormido y a los que hemos creído, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Conságrate a Él, que tu Señor volverá. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Santo
Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de El mensaje de hoy se titula Cristo Jesús será nuestro juez. Y está basado en la palabra de nuestro Dios en el libro de Romanos, capítulo 2, y el versículo 16, que nos dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Oremos. Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Mi Dios, perdona mis pecados cometidos y que sea tu Espíritu Santo que mora en mí, que se manifieste para la exposición de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas de Príncipe de Paz y que seamos obedientes a tus enseñanzas para predicar el Evangelio, para la conversión de las personas en Cristo Jesús. Amén y amén. Introducción. Amados hermanos y hermanas, si leemos el capítulo 1 de la carta a los romanos que el apóstol Pablo escribió guiado por el Espíritu Santo, en lo concerniente a los horrendos vicios de los paganos de aquella época, pero si los llevamos al día de hoy, estos no han cambiado, al contrario, se han incrementado. La mayoría de la humanidad sigue practicando esto mismo. El apóstol Pablo sabía que esto debía ser escrito para avergonzar las abominaciones de una época que casi desconocía la vergüenza. Los monstruos que se deleitan en las tinieblas deben ser arrastrados al lugar abierto para que sean marchitados por la luz. Después de que el apóstol Pablo escribió así en angustia, reflexionó sobre su principal consuelo. Cuando su pluma estaba negra por las palabras que había escrito en el primer capítulo, fue conducido a escribir acerca de su gran deleite. Se aferra al Evangelio con mayor tenacidad que nunca, como se expresa en el versículo que estamos considerando. Necesitaba mencionar al Evangelio. No se refirió a él como el Evangelio, sino como mi Evangelio. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. El apóstol Pablo sentía que no podía vivir en medio de personas tan depravadas, sin sostener con ambas manos el Evangelio y tomarlo como suyo propio. Mi Evangelio, dijo. No se trataba de que el apóstol Pablo fuese su autor,
No que Pablo tuviese un monopolio exclusivo de sus bendiciones, sino que lo había recibido de tal manera de Cristo mismo y se consideraba de tal manera de mucho valor para él que no podía desconocerlo, ni siquiera por un instante. Tan plenamente lo había asimilado que no podía menos que llamarlo mi evangelio. Queridos hermanos y hermanas de Príncipe de Paz, así como el apóstol Pablo atesoraba por fe y se refugiaba en la palabra de Dios, nosotros debemos de hacer lo mismo, de confiar plenamente en nuestra Biblia y escudriñarla, ya que es la palabra bendita de nuestro Dios. Que ninguna sombra de duda surja en su estudio y que nuestra mente y corazón sean llenos de ella para recibir fortaleza espiritual en estos tiempos difíciles. ¿Acaso esta expresión, mi evangelio, no es la voz del amor? ¿Acaso por esta palabra no abraza Pablo el evangelio como el único amor de su alma? Por eso, el mismo apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 3, en los versículos 7 y 8, que dicen: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y en Romanos capítulo 1, el versículo 16, el apóstol Pablo escribió: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Desarrollo del sermón. Regresando a nuestro versículo de la predicación de hoy, nos dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Un cierto día, Dios va a juzgar a los hombres. Dios mantiene continuamente un juicio en plena sesión y está considerando las obras de los hijos de los hombres. Cada acción malvada que realizan queda documentada en el registro de la condenación y cada buena acción es recordada y atesorada por Dios. Amados hermanos y hermanas, nuestro Dios, el cual nadie puede escapar, día y noche está llevando y documentando cada acción personal de los que conocen el Evangelio y quienes no lo conocen. De igual manera, tienen una cierta medida de luz por medio de la cual saben lo que es bueno y lo que es malo. Su conciencia los está acusando o excusando todo el tiempo. El juez omnipotente no ha cesado de mantener su gobierno soberano sobre los reinos y nuestro propio país, el cual está lleno de idolatría, fetichismo y pecado. Por tal motivo se encuentra alejado de Dios. Pero llegará el día en que Dios, como lo dice su palabra, como aceptamos este libro como la revelación de Dios, sabemos, más allá de toda duda, que un día ha sido establecido en el que el Señor juzgará los secretos de los hombres. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 nos dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Juicio significa aquí todo lo concerniente a los procedimientos
de la vista de una causa y el fallo. Dios juzgará a la raza humana, esto es, primero habrá una sesión de majestad y de la aparición de un trono blanco rodeado de los ángeles y de los seres glorificados. Entonces se emitirá un desplazamiento ordenado a todos los hombres que se presenten a juicio para rendir cuentas finales. Los heraldos volarán a través de los dominios de la muerte y emplazarán a aquellos que duermen en el polvo, pues los vivos y los muertos, todos ellos, se presentarán ante el tribunal. El apóstol Juan dice en Apocalipsis: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y luego agrega: y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Aquellos que han estado muertos por tanto tiempo, que su polvo está mezclado con la tierra y ha padecido miles de transmutaciones, serán llevados a vestir una apariencia personal delante del tribunal de Cristo. ¿Qué audiencia judicial será esa? Ustedes y yo, y todos los millones de nuestra raza, serán reunidas delante del trono del Hijo de Dios. Entonces, cuando todos estén reunidos, la denuncia será leída y cada uno será examinado en lo relativo a las cosas hechas en el cuerpo, de conformidad a lo que hubiere hecho. Entonces los libros serán abiertos y cada cosa registrada será leída delante de la faz del cielo. Cada pecador oirá entonces la historia de su vida publicada para su vergüenza eterna. Los buenos que aceptaron a Jesús no pedirán un escondite y los malos no podrán encontrar uno. Los ángeles y los hombres verán la verdad de las cosas y los santos juzgarán al mundo. Entonces el propio juez grandioso pronunciará sentencia contra los malvados y ejecutará su castigo. Ninguna parcialidad será vista allí. No habrá ninguna conferencia privada que garantice la inmunidad para los nobles, ni ninguna mitigación de los asuntos para que los grandes hombres puedan escapar de la sentencia de sus crímenes. Todos los hombres y mujeres estarán delante del gran tribunal. Allí será proporcionada la evidencia en contra de todos ellos, y una justa sentencia saldrá de la boca de aquel que no sabe cómo halagar a los grandes. Esto será así y tiene que ser así. Dios debe juzgar al mundo porque Él es el gobernante y el soberano universal. Ha habido un día para pecar y tiene que haber un día para castigar. Una larga edad de rebelión ha sido aguantada y tiene que haber un tiempo en que la justicia afirme su supremacía. Hemos visto una edad en la que la reforma ha sido mandada, en la que la misericordia ha sido presentada, en la que la reconvención y la súplica han sido usadas, y tiene que venir finalmente el día en el que Dios juzgará tanto a los vivos como a los muertos, y entregará a cada uno el resultado final de la vida. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Tiene que ser así por causa de los justos. Ellos han sido calumniados, ellos han sido despreciados y ridiculizados. Peor que eso, han sido apresados y golpeados y asesinados
innumerables veces. Los mejores se han llevado la peor parte y tiene que haber un juicio que rectifique estas cosas. Además, las iniquidades enconadas de cada época claman a Dios pidiéndole que trate con ellas. ¿Se quedará sin castigo el pecado? ¿Con qué objeto hay un gobierno moral y cómo se logrará su continuidad si no hubiese recompensas y castigos y un día de rendición de cuentas? Para la manifestación de su santidad, para la confusión de sus adversarios, para recompensa de los que le han servido fielmente, tiene que haber y habrá un día en que Dios juzgue al mundo. No podemos indicar la fecha precisa, ni el hombre ni el ángel conocen ese día, y es vano y profano tratar de adivinarlo, puesto que incluso el Hijo del Hombre, como tal, desconoce el tiempo. Baste para nosotros saber que el día del juicio vendrá con seguridad. Baste también creer que es propuesto con el objeto de dar una oportunidad a la misericordia de Dios y un espacio para el arrepentimiento. ¿Por qué querrían saber los impíos cuándo llegará ese día? ¿Qué es ese día para ustedes? Para ustedes será de tinieblas y no de luz. Será el día en que sean consumidos como paja completamente seca. Por tanto, bendigan al Señor porque demora su venida y consideren que su paciencia es para su salvación. Además, el Señor mantiene el patíbulo preparado mientras construye el edificio para su iglesia. No todos los elegidos han sido llamados a salir de entre los culpables, hijos de los hombres. Todavía no todos los redimidos con sangre han sido redimidos con poder y sacados de la corrupción de la edad a la santidad en la que caminen con Dios. Por tanto, el Señor espera un poco de tiempo. Pero no se engañen, el gran día de su ira se aproxima aprisa y sus días de suspensión de la ejecución están contados. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nosotros habremos de morir, tal vez, antes de la aparición del Hijo del Hombre, pero veremos su tribunal a pesar de ello, pues resucitaremos de nuevo como Él resucitó. El apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, escribió en Hechos capítulo 17, en los versículos 30 y 31, que nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Acaso no pueden ver, oh ustedes impertinentes, que un Salvador resucitado es la señal de su condenación? Así como Dios levantó a Jesús de los muertos, Él también levantará sus cuerpos para que esos cuerpos se presenten a juicio. Delante del tribunal, cada hombre y cada mujer presentes en este mundo rendirán cuentas de las cosas que hicieron en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Así dice el Señor. Conclusión. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Quién se sentará en el trono como vicerregente de Dios y como un juez actuado por Dios? Será Jesucristo. ¿Qué nombre
para un juez. El Salvador ungido, Jesucristo, Él será el juez de la humanidad. Nuestro Redentor será el árbitro de nuestro destino. Esto será, no lo dudo, primero, para el despliegue de su gloria. ¿Qué diferencia habrá entonces en el bebé del pesebre de Belén, perseguido por Herodes, llevado de noche a Egipto en busca de refugio, y el Rey de Reyes y Señor de Señores, delante de quien se doblará toda rodilla? ¿Qué diferencia entre el hombre cansado y lleno de aflicciones y aquel que será ceñido de gloria, sentado en un trono, circundado por un arco iris? Cuán grande ascenso desde la burla de los hombres hasta el trono del juicio universal. Soy incapaz de transmitirles el sentir de mi propio corazón en contraste entre el despreciado y desechado entre los hombres y el Señor universalmente reconocido, delante de quien los césares y los pontífices y los reyes y los gobernantes de esta tierra se inclinarán hasta tocar el polvo. Aquel que fue juzgado en el tribunal de Pilato citará a todos en su tribunal. ¿Qué cambio de las injurias, de los escupitajos, de los clavos y de las heridas, del escarnio y de la sed y de la angustia agonizante, a la gloria en la que vendrá aquel cuyos ojos son como llamas de fuego y cuya boca sale una espada aguda de 2 filos? Él juzgará a las naciones, el mismo a quien las naciones aborrecieron. Los quebrantará como barra de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzará. Aquellos mismos que le desecharon como indigno de vivir entre ellos. Oh, ¿cómo deberíamos postrarnos delante de Él ahora, cuando se revela en su tierna simpatía y en su generosa humillación? Honremos al Hijo para que no se enoje. Entreguémonos a su gracia para que no seamos aplastados por su ira. Que la paz inunda mi alma al saber lo que está escrito en Romanos capítulo 8, de los versículos 33 al 39. Y con eso terminamos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que la paz y la tranquilidad llene nuestro Espíritu Santo, amados hermanos y hermanas. Amén.